Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Después les dijo: lo ocurrido confirma las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. San Lucas, versículo 24, del 44 al 48. Bienvenidos al episodio 513, día 20 de la lectura de Meditaciones de Marco Aurelio. Nos quedamos en el capítulo 9, en el capítulo 9, en el versículo, en la proposición número 1. Ayer hicimos la proposición número 1, pero dimos una introducción bastante larga al día de ayer. Entonces ahora nos toca la proposición número 2, que está en la página 72. Pueden entrar a esta página pueden entrar al libro, leer el libro, acompañarme con la lectura en la página 72 en www.elejandria.com. Y bien, vamos a empezar la lectura. Bien, 2. Propio de un hombre bastante agraciado sería salir de entre los hombres sin haber gustado la falacia. La falacia son incorrecciones lógicas en la argumentación, ¿no? Son errores lógicos o argumentativos en un discurso, en una conversación, en un debate. Hay muchas falacias en filosofía y miles de falacias. Pero bien, vamos a continuar. Y dice, y todo tipo de hipocresía, molicie y orgullo. Esta palabra molicie no la escuché nunca, así que la vamos a investigar. Es M-O-L-I. Bueno, L-I, ¿no? Es M-O-L-I-C-I-E. Molicie. De hecho es Perdón, voy a editar esta parte. Es molicie. Y significa, yo estoy investigando, blandura, comodidad excesiva, indulgencia con los placeres o con la pereza. Interesante, esa palabra la vamos a resaltar con otro color para tener un vocabulario bastante correcto. Molicie. Entonces significa blandura, comodidad excesiva, ¿no? Ser blandos entre los placeres, ser indulgentes con los placeres, con la pereza. Y orgullo también, dice acá Marco Aurelio. Y todo tipo de hipocresía, molicie y orgullo. Pero expirar, una vez saciado de esos vicios, sería una segunda tentativa para navegar. Es extraño. Bien, no, nunca basta eso, perdóneme. Y entonces continuamos, es la pregunta.
Continúas prefiriendo estar asentado en el vicio y todavía no te incitas la experiencia a huir de la peste. Claro, mira, dice, continúas prefiriendo estar asentado en el vicio y todavía no te incita la experiencia a huir de tal peste, ya. O sea, habla que el vicio en sí mismo es como una pestilencia que no nos animamos a salir, ¿no? Pero debemos salir. Pero acá me estoy dando cuenta que en sociedades más contemporáneas todo lo que refería a vicio es algo mucho más profundo, es algo inconsciente. Por eso episodios anteriores recordaba cómo se generaba el mal en la pistisofía. Y básicamente no voy a decir que es igual o parecido, pero sí tiene este factor de repercusión en cuanto, claro, repercusión en cuanto no sabemos, se nos olvida, hay un olvido cuando hacemos el mal, ¿no? Y al olvidarnos que está mal, lo seguimos haciendo, si somos esclavos. Y acá dice lo mismo, ¿no? Básicamente con otros términos, dice, continúas prefiriendo estar asentado en el vicio y todavía no te incita la experiencia a huir de la peste, de tal peste. Pues la destrucción de la inteligencia es una peste. Pues la destrucción de la inteligencia es una peste mucho mayor que una infección y alteración semejante a este aire que está esparcido en torno nuestro, porque esta peste es propia de los seres vivos en cuanto son animales, pero aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres. Ya, o sea, los vicios, este tipo de molicie, ocurre también en los animales, bueno, en seres vivos, pero aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres, porque esta peste es propia de los seres vivos, ok, para todos, en cuanto son animales, pero aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres. Ok, esto es muy interesante, está diciendo esta peste, este tipo de hipocresía, molicie, que significa blandura, comodidad excesiva, indulgencia en los placeres, es propia de los seres vivos, general, en cuanto son animales. La condición es en cuanto son animales, en todos en cuanto son animales. Nosotros somos como unos animales que nos desarrollamos y llegamos a ser hombre. Luego dice, pero aquella es propia de los hombres. Aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres. Claro, hay una apropiación en cuanto a vicios en el hombre, que no ocurre en la naturaleza, en todos los seres vivos. Tenemos, por ejemplo, la drogadicción, el alcoholismo, que son los más populares en cuanto son creadas por el hombre. Luego dice, no desdeñes la muerte, antes bien acógela gustosamente en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere, porque ¿cuál es la juventud, la vejez, el crecimiento, la plenitud de la vida, el salir de los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida? Tal es también tu propia disolución. Por consiguiente, es propio un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino abordándola como una más de las actividades naturales. Y al igual que tú aguardas el momento en el que salga del vientre de tu mujer el recién nacido, así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de esa envoltura. Ok, el cuerpo es como una envoltura, está diciendo básicamente, y ese ciclo tiene que continuar. Luego dice lo siguiente, y si también quieres una regla vulgar que cale en tu corazón, sobre todo
te pondrá en buena disposición ante la muerte la consideración relativa a aquellos objetos de los cuales vas a separarte y con cuyas costumbres tu alma ya estará mezclada. Esto puede referirse a cómo los faraones en distintas tumbas encontraban objetos, ¿no? Luego dice, porque en absoluto es preciso chocar con ellos, sino preocuparse de ellos y soportarlos con dulzura. Recuerda, sin embargo, que te verás libre de unos hombres que no tienen los mismos principios que tú, porque tan solo esto, acá hay una separación. Hay una separación de principios, ¿no? Cada persona que tiene ese principio va con personas que tienen ese principio y otras se liberan de las personas que no tienen los mismos principios. Luego dice, porque tan solo esto, entonadamente dice esto, ¿por qué tan solo esto, si es que se da, podría arrastrarte y retenerte en la vida, a saber, que se te permitiera convivir con los que conservan los mismos principios que tú, pero ahora estás viendo cuánto malestar se da en la discordia de la vida en común, hasta el punto de que puedas decir, ojalá llegaras cuanto antes o muerte no vaya a hacer que también yo me olvide de mí mismo. 4. El que peca, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, contra sí la comete y a sí mismo se daña. Bien, esto es muy profundo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo peco y peco contra mí mismo? Esto claramente es lógico. Lo interesante es lo siguiente. Y el que comete injusticia, ya por ejemplo, robar algo de otra persona, el que comete injusticia, robarle el corazón, tampoco, ¿no? Pero un monedero, una persona, contra sí mismo la comete y a sí mismo se daña. Bien, entonces acá hay algo muy profundo, no puede referirse a un tipo de ley, la ley del espejo, donde yo robo a esta persona, pero claro, al observarme, al unirme, porque recordemos que el nous está referido somos partícipes del nous en este periodo helenístico, ¿no? Hay un orden racional del mundo, entonces ese orden no está separado de lo común y de nosotros. En cuanto que yo robo este monedero, ya hay una conciencia inconsciente de que eso está mal, porque no es el orden natural de la naturaleza, no es el orden natural, el curso natural de la naturaleza. Porque antes mencionaba, no sé si recuerdan, creo que, sí fue en el 1, que la injusticia no es propia de la racionalidad, ¿no? En el sentido de orden racional del mundo. Y luego dice, contra sí la comete y a sí mismo se daña. Claro, un tipo de culpa puede ser un tipo de referencia a una inarmonía en esta racionalidad común esta racionalidad común de la cual estamos envueltos o compartimos. Luego dice 5, muchas veces comete injusticias el que nada hace, no solo el que hace algo. Esto es muy interesante, ¿no? No solo muchas veces, no dice algunas veces, muchas veces comete injusticia el que nada hace, ¿no? O sea, por ignorar a una persona, ¿no? O por no levantar la voz cuando se tiene que levantar la voz, no hablar cuando se tiene que hablar. Y muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que la hace. Esto es muy delicado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros filtramos en qué momento hacer algo, en qué momento no hacer algo? El que ya bien, o el omitir hacer el bien, ¿no? Esto es muy interesante porque casi en todas las en muchas religiones, en muchas normas morales se refieren a esto, ¿no? Este injusto también el que no hace, pudiendo hacerlo.
Es injusto también el que no hace pudiendo hacerlo. Entonces, y claro, es injusto cuando se hace la acción incorrecta. Ahí evidentemente es malo, pero ¿por qué no es malo cuando no apoyamos a alguien en cuanto necesita ese apoyo? Esto nos hace reflexionar. Esto es bastante profundo. Esto no tienen ni idea de... Bueno, si tienen idea, ¿no? Ya están bastante adentrados en el podcast, saben cómo reflexionamos acá. Entonces esto se necesita mucho tiempo de análisis, ¿no? Porque tenemos que encontrar casos en que la injusticia, por ejemplo, en Perú, ¿no? Los congresistas, muchos de ellos saben que los colegas suyos están haciendo corrupción o hay muchas situaciones, por ejemplo, este tipo de contrataciones a familiares, tráfico de influencia se llama técnicamente, pero bien, no solo eso, sino adendas o consensos con mineras, en fin, es mucho, corrupción, ¿no? Saben quiénes son corruptos y quiénes no son corruptos, pero el punto está en que muchas veces cometen injusticias cuando no hacen nada o cuando no dicen nada no dicen nada para que estas personas sean sancionadas. Por ejemplo, ya el que comete corrupción básicamente ya es la injusticia, ¿no? Pero el que ve y no hace nada también, y claro, hay legislación también donde es culpable, tiene un término específico esto, una culpabilidad indirecta, el no haber denunciado algo que se tenía que denunciar. Pero claro, el punto está en que lo llevemos estos casos a lo cotidiano, ¿no? A lo personal. Ese es el detalle. Levantarte tarde es una injusticia, que pudiendo hacerlo no lo haces. No solo levantarte, que es lo más básico, ¿no? Sino hacer muchas cosas. Cuidarte, peinarte, lavarte los dientes y demás cosas, ¿no? O sea que hay una injusticia en no hacer cosas que se deben hacer. Tanto es igual como las injusticias que se hacen cuando son realizadas en el momento. Luego dice, es suficiente la opinión presente que capta lo real. Es suficiente la opinión presente que capta lo real. La acción presente útil a la comunidad y la presente disposición capaz de complacer a todo lo que acontece procedente de una causa exterior. Es suficiente la opinión presente que capta lo real, de acuerdo. La acción presente útil a la comunidad y la presente disposición capaz de complacer a todo lo que acontece procedente de una causa exterior. De acuerdo. Estar dispuestos a complacer a todo lo que acontece procedente de una causa exterior, porque sería útil para la comunidad, en tanto que es útil para la otra comunidad, en tanto que es útil para el conjunto mucho más general. Luego dice, borrar la imaginación, contener el instinto, apagar el deseo, conservar en ti el guía interior. Esto se repite mucho, ¿no? El guía interior. El guía interior ya dijimos que es como, bueno, se lo dijo de muchas formas, porque Platón también hablaba de este guía interior, pero lo denominaba el demon, un tipo de guía que le decía cosas, ¿no? Y básicamente se referían a la conciencia, se referían a la parte divina del hombre, en cuanto éste tenía la capacidad de reflexionar y dudar y autoconocerse y conocer lo demás a nivel mucho más profundo. El discernimiento, muchos los cristianos dicen el Espíritu Santo,
tiene mucha terminología, ¿no? Pero básicamente se refieren a eso en este periodo helenístico. Pero claro, conservar el guía interior, ¿cómo se conserva? Apagando el deseo, conteniendo el instinto, borrando la imaginación. Luego dice 8. Bueno, acá dice conservar en ti el guía interior, pero estos trabajos, apagar el deseo, contener el instinto, borrar la imaginación, ya son propios del hombre, que está en su capacidad de hacer, ¿no? Luego dice 8. Una sola alma ha sido distribuida entre los animales irracionales. Esto es muy interesante, hay una sola alma, no muchas almas. Una sola alma ha sido distribuida entre los animales irracionales. Un alma inteligente ha sido dividida entre los seres racionales. Por eso hablaba de este tipo de unidad del nous, en cuanto el ser humano compartía esta inteligencia divina, ¿no? Que era parte de esta inteligencia divina, y que por lo tanto pertenecía a un conjunto mucho más profundo. Por eso hablábamos de la injusticia con el caso del monedero. En el caso de que el que peca contra sí mismo, el que comete una injusticia contra sí la comete y a sí mismo se daña. Entonces es por esto, porque partimos de un alma inteligente, y esa alma inteligente es la misma para todos los seres humanos. Entonces cuando haces daño a un ser racional, humano como tú, te haces daño a ti mismo. Y luego dice, igualmente, una es la tierra de todos los seres terrestres. Una sola es la tierra de todos los seres terrestres, y con una sola luz vemos. Uno es el aire que respiramos, todos cuando estamos dotados de vista y de vida. Es muy interesante ese pensamiento de unidad determinista precisa del mundo, ¿no? Pero acá Marco Aurelio agrega la indeterminación con el guía interior. El guía interior es guía por algo, es un guía que te dirige en cuanto que es indeterminación para tus decisiones. Indeterminación que te permite la libertad y justificar también tu libertad, ¿no? Luego dice 9 dice, ¿cuántos seres participan de algo en común? ¿Cuántos seres participan de algo en común? ¿Cuántos seres participan de algo en común? Como por ejemplo la democracia, el congreso, la comida, la fiesta, el estudio y demás. Tienden afanosamente a lo que es de su mismo género, sus preferencias. Todo lo terrestre se inclina hacia la tierra, todo lo que es acuoso confluye, de igual modo lo aéreo, hasta el punto de que se necesitan obstáculos y violencia. El fuego tiende hacia lo alto debido al fuego elemental, y está hasta tal extremo confluye. El fuego tiende hacia lo alto debido al fuego elemental, y está hasta tal extremo dispuesto a aprender con todo fuego de aquí, que toda materia, aunque esté bien poco seca, es fácilmente inflamable por el hecho de estar menos mezclada con lo que impide su ignición, y consecuentemente todo lo que participa de la naturaleza intelectiva tiende con afán hacia su semejante, de igual manera o incluso más, porque cuanto más aventajado es un ser respecto a los demás, tanto más dispuesto se halla a mezclarse y confundirse con su semejante. Por ejemplo, al punto se descubre entre los seres irracionales enjambres, rebaños, crías, recién nacidos, y algo parecido a relaciones amorosas, porque también aquí hay alma, y la trabazón se encuentra más extendida en los seres superiores. Ya habla de seres superiores, habló mucho de seres superiores, y habla como
más de 5 veces, seres superiores, como un tipo de guía, y también agradece a seres superiores, a dioses, a los dioses, y a Dios también. Luego dice, cosa que no ocurra ni en las plantas, ni en las piedras, ni en los troncos, y entre los seres racionales se encuentran constituciones, amistades, familiares, reuniones, y en las guerras, alianzas y treguas, y en los seres todavía superiores, incluso en cierto modo separados, subsiste una unidad, como entre los astros. De igual modo, la progresión hacia lo superior puede producir simpatía, incluso entre los seres distanciados. Observa pues lo que ocurre ahora. Únicamente los seres dotados de inteligencia han olvidado ahora el afán y la inclinación mutua, y tan solo aquí no se contempla esa confluencia, pero a pesar de sus intentos de huida son reagrupados porque prevalece la naturaleza. Y comprenderás lo que digo si estás a la expectativa. Se encontraría más rápidamente un objeto terrestre sin conexión alguna con un objeto terrestre de un hombre separado del hombre. Se encontraría más rápidamente un objeto terrestre sin conexión alguna con un objeto terrestre que un hombre separado del hombre. Bien, nos recalca siempre esta parte comunitaria de unidad en los seres vivos. Son las 12:33 de la mañana. Nos vamos a quedar acá. Volvemos el día de mañana con la lectura. Y bien, entonces, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Conozcanse a sí mismos, autoobsérvense, tengan mucha fe y sean por favor felices y conscientes. Hasta el día de mañana. Cuídense.